Estuve muerto durante 6 minutos y vi el cielo. Preferiría ir al infierno. ¿Hola? Hola Dylan, creí que no atenderías el teléfono. ¿Por qué estás tardando? Tuve un retraso en el banco, pero estoy en camino. Calculo que estaré allí en unos 20 minutos. ¿Ya han llegado los demás? Sí, están todos aquí, únicamente faltas tú. Llegaré pronto, dile a los muchachos que no se desesperen, que voy llevando los vinos como prometí, así que... ¡Oh Dios santo! Dylan, ¿estás bien? ¿Qué demonios ha pasado? Dylan. Recuerdo que todo sucedió muy rápido, tan rápido que apenas supe lo que había pasado. Pero cuando empecé a tener esa visión y ver la luz al final del camino, sentí tanto miedo. Miedo porque creí saber dónde estaba y hacia dónde me dirigía. Entonces supe que había muerto. Si bien no era el mejor cristiano, siempre creí en Dios. No me verías en la iglesia todos los domingos, pero hacía un buen intento de ir durante la misa de Pascua y Navidad. Algunos miércoles, cada 2 años, incluso me verías con un trozo de ceniza en la cara. Eso fue, por supuesto, antes de que ese conductor ebrio decidiera que mi onda necesitaba ser comprimido a la mitad de su tamaño. No recuerdo mucho sobre el accidente en sí, ni sobre mi posterior estancia en el hospital. Pero esta historia no se trata de eso. Esta historia trata sobre lo que vi, cuando estuve muerto durante 6 minutos. En un momento estaba conduciendo por la avenida Roosevelt, ocupándome de mis propios asuntos, y apresurado por llegar a la casa de unos amigos. Al momento siguiente, sentí un gran cambio de peso, y todo se volvió negro. Cuando vi la luz al final de un túnel oscuro, supuse lo que me había pasado. Sabía que era una buena persona. Traté a mi familia amablemente. Mis muchos años en esta tierra me habían enseñado que las personas eran esencialmente buenas. No tenía miedo de entrar en esa luz blanca, a pesar de que estaba dejando mi vida atrás, porque sabía que los vería muy pronto. Entonces entré en la luz. Lo siguiente que supe fue que tenía un cuerpo físico. Podía sentir un ligero frescor en mi piel, y la suave tela de una cómoda camisa y pantalones sueltos. Los pequeños puntos blancos y los lunares marrones que habían cubierto mis antebrazos, tras largos días de trabajo físico, habían desaparecido, y mi piel se sentía tan suave como el trasero de un bebé. Si pudiera mirarme en un espejo, probablemente vería una versión de mí mismo, mucho más joven de los 44 años que tengo actualmente. ¿Terminaste de admirar los nuevos trapos que llevas encima? Una voz me sorprendió. No sabía de dónde provenía, y de quién se trataba. Lo siento. Estoy tratando de acostumbrarme a todo esto. Le dije a la voz que no podía ubicar. Espera un minuto. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Estoy aquí. La voz venía desde mi derecha, y mis ojos se acostumbraron al punto que pude distinguir una silueta contra la luz que me rodeaba. La luz pareció apagarse un poco, y finalmente pude distinguir la silueta. Al igual que yo, vestía una camisa blanca holgada y pantalones blancos.
pero había algo extraño en su cabello. ¿Puedes escucharme ahora? Su pregunta me tomó por sorpresa, porque lo había escuchado todo el tiempo. Entonces, ¿por qué me preguntaba si podía oírlo? Lo siento, fue un mal chiste. Mis habilidades sociales están un poco oxidadas. Mi visión se aclaró lo suficiente como para descubrir lo extraño que había notado en su cabello. Tenía un corte raro, como los vándalos que visten de negro y andan por las calles en las noches. Intento ser gracioso, pero creo que debería cambiar de táctica. El tipo miró a todos lados, como si de repente el lugar le fuera indiferente, o como si buscara algo que antes no hubiera distinguido. ¿En verdad ha pasado más de una década? Además de aquel peculiar corte de pelo, también tenía un piercing en la cara. Si no hubiera estado usando la misma ropa blanca holgada que yo, pensaría que estaba en un concierto de Fall Out Boy, alrededor del 2005. Maldita sea. Te darás cuenta después de estar aquí un tiempo, que el tiempo no significa mucho aquí. ¿Esto es el cielo? El chico soltó una risa rápida. Sí, en teoría, esto tendría que ser el cielo. Miré a mi alrededor en todas direcciones. Hasta donde podía ver, era únicamente una blancura infinita, sin nada en la distancia visual, aparte de mí. ¿Cómo te llamas?, le pregunté al chico. Daniel. Está bien, Daniel. Antes de continuar hablando miré a todos lados y sí, definitivamente, no había nada. Si esto es el cielo, ¿dónde está todo? Me miró en silencio por un segundo. Aparentemente no soy la única persona que hace chistes malos en este momento, dijo. Respiré rápidamente para calmarme antes de gritarle a lo que supuse que era una especie de ángel, o psicopompo, o lo que sea que se suponía que era este tipo. ¿Está realmente el cielo aquí, en un lugar donde no hay nada? ¿En verdad esto es el cielo? Daniel me miró con tristeza. No, no lo es. Es un lugar diferente. Yo únicamente quería pasar el mayor tiempo posible lejos. ¿Por qué querrías pasar el mayor tiempo posible fuera del cielo? Miró a la distancia en silencio antes de responder. Supongo que tendrás que descubrirlo tarde o temprano. Estaba a punto de preguntar de qué diablos estaba hablando, cuando sentí un cambio repentino. Esa sensación de estómago revuelto de estar sentado en una montaña rusa que cae desde 30 metros, y de repente, apareció unos pilares frente a nosotros. Los pilares blancos se elevaban en el aire, lo suficiente como para que no pudiera ver la cima. Entre los pilares, había unas paredes brillantes que parecían láminas sólidas de mármol, que también se extendían hasta el cielo. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Casi perdí el equilibrio ante el repentino cambio de ubicación y la aparición de paredes. Ahí. Señaló hacia la pared con un gesto de derrota. Es hacia donde vamos, desafortunadamente. De pronto, noté una luz más brillante que venía de lo alto de la puerta y señalé hacia ella. ¿Qué es esa luz? Daniel miró hacia donde yo estaba señalando. No lo mires directamente, a menos que quieras un dolor de cabeza. Sin hacer caso a la advertencia de Daniel, me quedé mirando mientras la luz se hacía más y más brillante. Se estaba acercando lo suficiente como para poder ver un par de alas en algún lugar de la luz brillante. Había otro par detrás de la primera. Y otro en algún lugar más cercano a su pierna. Su cabeza parecía la cabeza de un león. No, espera. Era una cabeza de buey. Pero tenía pico y una boca humana. No tengas miedo. Una voz retumbó desde la luz brillante que se acercaba cada vez más. Su cara había sido bastante confusa. Tratar de ubicar su característica exacta estaba empezando a hacer que me doliera la cabeza. La voz resonante solo se sumó a la locura que ya estaba entrando dentro de mi cabeza, mientras mi mente intentaba reconciliar algo con 4 caras y 17 pares de alas. 14. 12. ¡Hazte a un lado! Escuché una pequeña voz decir a mi derecha. ¿Pero qué? Fue difícil asimilar lo que veía y lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba mirando? ¿Esta cosa realmente tiene la cabeza de...? Sentí que mi cabeza se sacudía repentinamente, y de repente, me encontré mirando al suelo. Lo siento, sirviente,
Él todavía no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Soy su escolta a través de las paredes y únicamente deseamos pasar. Dijo Daniel a mi derecha. Podía sentir el calor de la luz brillando desde el ángel directamente frente a mí, porque eso es lo que debe ser, un ángel. No sabía antes de este momento que la luz podía tener una intención, pero esta, de alguna manera, la tenía. Podía sentirlo. Medir sería la mejor palabra. La luz brilló a través de mí, iluminando todos los errores de mi vida. Un matrimonio de 20 años tirados por el desagüe, debido a una aventura de una noche de borrachera. Un fracaso para mantenerse en contacto con viejos amigos. Enterarse de que uno de esos amigos había muerto de tercera mano 3 años después. Por supuesto, guía. La voz retumbó, sacudiendo la esencia de lo que estaba hecho. Pueden pasar. Sentí que la luz se movía, y me digné mirar hacia arriba. Ya estaba ascendiendo, y desapareciendo de la vista por encima de las paredes escarpadas que dominaba el campo de visión. Vamos. Sentí un tirón y comencé a caminar. Necesitamos entrar. Espera un momento. Grité, y aparté mi mano del agarre de Daniel. Dime qué carajo está pasando. ¿Qué carajo fue eso? ¿Cómo es que tenía tantas cabezas? Y nos está dejando pasar. ¿No estamos ya aquí, en lo que se supone que es el cielo? ¿No hemos sido ya juzgados por Dios? Daniel me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Tristeza. Resentimiento, tal vez. Esta vez, sin embargo, había una emoción clara en su rostro. Miedo. Miedo mientras miraba las paredes y las cosas que hacían guardia en ellas. Esos son ángeles. Si tienes suerte no verás muchos de ellos. Cuando estaba vivo pensaba que la Biblia era una mentira, y la mayor parte lo es. Una de las cosas que hizo mal fue describir sus apariencias. Pero para que todo saliera bien, y estar preparados para todo esto, tenía que describirlas correctamente, como a esas malditas cosas que están allí, y que hacen sangrar la mente. Pero ahora ya no importa, supongo. Estamos ya aquí. Y lo que realmente necesitamos es entrar antes de que uno de ellos regrese. Me quedé mirando a Daniel. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Aún no lo entiendes? Estos no son los muros del paraíso que te enseñaron en la escuela dominical. Estos son los muros de una prisión. Y los ángeles no son siervos de Dios, son guardias. Ahora, entremos antes de que otro baje a ver por qué demoramos. Daniel comenzó a caminar hacia la pared antes de que pudiera reunir algún tipo de respuesta a sus palabras. Si los ángeles eran guardianes, ¿qué diablos estaban vigilando? La pared blanca de alabastro estaba justo frente a nosotros. Daniel no mostró signos de detenerse mientras continuaba caminando hacia lo que parecía un pilar de mármol sólido de 6 pies de ancho. ¿Cómo se supone que vamos a pasar? Mi pregunta fue rápidamente contestada, cuando la base del pilar inimaginablemente grande se levantó silenciosamente, lo suficiente para que ambos pasáramos debajo de él. Daniel no se detuvo, y caminó por el espacio recién creado, como lo había hecho 1000 veces. Ese pilar tiene que pesar tanto como un rascacielos. ¿Cómo se levantó sin hacer ruido? Le pregunté a mi guía. Es un poco inútil preguntar cómo se hace todo aquí. Lo único que obtendrás son especulaciones de los demás, o porque es la voluntad del ente de muchas alas. Ahora no hagas más preguntas, y trata de no parecer demasiado asombrado. No lo sé, lo que quiero decir es que... Mi frase fue interrumpida cuando salimos de debajo del pilar elevado, hacia una brillante ciudad plateada. No soy propenso a exagerar, así que espero que tomes esto con toda la exactitud que pueda reunir. Era una ciudad entera hecha de plata. Altas agujas puntiagudas, que brillaban más que cualquier espectáculo de luces de Las Vegas, se extendían fuera de la vista y hacia los cielos infinitos, que, de alguna manera, estaban libres de obstrucciones e imposibles de ver. También había varios edificios más pequeños. Edificios cuadrados de un solo piso que se encontraban a la sombra de las torres increíblemente altas,
pero que aún brillaban con la luz omnipresente que impregnaba cada parte de este lugar. En los espacios abiertos, entre las agujas, se colocaron edificios de 2 y 3 pisos perfectamente redondos. Estos edificios redondos brillaban con un tono azul, que parecía ser el único color en este lugar, además del cabello morado oscuro de Daniel. Ver un color fuera de la luz pura, me hizo pensar en algo. «Daniel, ¿dónde están todos?», señaló hacia la base de una de las altas agujas. Si tienes la mala suerte de quedar atrapado en el primer cielo, entonces uno de los brillantes te llevará a una aguja. Sin embargo, eres uno de los afortunados. Bienvenido a la ciudad plateada. Eché otro vistazo a la aguja y vi una pequeña figura en la parte inferior. No habría podido verlo si Daniel no lo hubiera señalado literalmente. La figura parecía estar clavada a la aguja, no se movía, y parecía tener su vista puesta en algún punto del cielo. Daniel me explicó que su castigo era mirar a algo que está por encima de todo este lugar, algo que es difícil de explicar, pero que tan solo verla, causa una visión atroz. Extendió las manos en un saludo burlón. Independientemente de lo que tuviera que decir sobre Daniel, parecía capaz de exudar sarcasmo sin pronunciar una sola palabra. No respondiste mi pregunta. Eso es porque lo estaba evitando. Lo miré fijamente. Probablemente, pudo ver mi molestia porque suspiró y continuó. A pesar de cómo se ve este lugar, está prácticamente vacío. Si no ves a nadie por aquí, es porque están en el segundo o tercer cielo. ¿Y esos cielos están cerca? Daniel miró hacia una de las agujas, en silencio, durante un largo momento antes de decir: Ya lo descubrirás. Me estaba cansando mucho de esta mierda críptica. He estado muerto por lo que pareció una eternidad, y apenas hemos avanzado 3 metros hacia la ciudad plateada. No había nadie más aquí ni nada que mirar, aparte de los edificios que desafiaban la definición. Me estaba preparando para empezar a gritar de nuevo, tal vez intentar llamar la atención de uno de los ángeles, pero noté que algo salía de uno de los edificios redondos de 3 pisos. Una bola de luz azul se separó de la superficie del edificio, seguida por una segunda y luego una tercera. Vaya, hasta que salieron, dijo Daniel mientras las luces azules se acercaban. A diferencia de la enorme monstruosidad brillante que nos recibió en la pared, estas cosas eran del tamaño de un pisapapeles. ¿Qué son?, pregunté, mientras las 3 bolas orbitaban alrededor de mi cabeza. El brillo se había atenuado hasta convertirse en una suave pelusa que no me lastimaba los ojos. Querubines. Me quedé mirando los diminutos orbes azules. No tenían ninguna característica definitoria que pudiera distinguir. ¿Querubines? ¿Los pequeños bebés voladores de todas esas pinturas del Renacimiento? Daniel se rió en voz baja. Esa es otra de las cosas que todos se equivocan acerca de este lugar. Señaló a uno de los querubines mientras pasaba por mi visión. Los querubines son los ángeles de bajo rango. No hacen mucho, además de sentarse en esos edificios redondos, estar con la gente y emitir un juicio. ¿Estas cosas me están juzgando? ¿Ahora mismo? Miré sospechosamente otro orbe azul que flotaba en mi visión desde la izquierda. No te preocupes demasiado por eso. Es más que nada una formalidad en este punto. Si había algo de lo que debías preocuparte, era de los serafines que te lanzaron el juicio en la puerta. Hizo clic en mi cabeza. Recordé los destellos de imágenes aleatorias cuando esa cosa me taladró el alma. Entonces, ¿estaba recibiendo el juicio? ¿Me encontraron digno de entrar a este lugar? Una de las bolitas azules se detuvo directamente frente a mí. Después de un segundo en el que sentí ganas de orinarme en los pantalones por el miedo, el pequeño querubín se balanceó arriba y abajo en el aire. Los otros 2 detuvieron su órbita alrededor de mi cabeza, y aparecieron junto al primero. El primero se balanceó, seguido por los otros 2 copiando al primero, y luego volaron hacia el edificio del que habían venido. El que detuvo su órbita primero, tomó una posición en la parte superior derecha de mi visión y permaneció allí. Esa es una buena señal, dijo Daniel mientras observaba a los otros 2 reunirse con el brillante edificio azul, del que habían venido. ¿Daniel? ¿Sí? Antes dijiste que los serafines eran guardias.
¿Qué están protegiendo exactamente? Daniel giró la cabeza para mirar la pared detrás de nosotros. Aquí no. Te lo diré una vez que pasemos la segunda puerta. Sin ninguna indicación, comenzó a caminar, dirigiéndose hacia un destino invisible entre una de las agujas y una brillante guarida de querubines. Después de pasar el brillante edificio redondo, finalmente pude ver dónde parecía estar nuestro destino. Justo después de una de las inmensas agujas había otro muro. Al igual que el que rodeaba la ciudad plateada, parecía estar hecho de puro mármol blanco. A diferencia de la cosa descomunal que se encontraba a 300 metros detrás de nosotros, parecía tener únicamente unos 30 metros de altura. Cuando estuve vivo, nunca describí la altura de 30 metros como algo pequeño, pero aparentemente la muerte afecta algunas cosas extrañas a tus percepciones. Lo desafortunado de esta pared, sin embargo, fue la presencia de lo que Daniel había llamado serafines, sentados encima de los pilares, que eran las únicas figuras que contrastaban en la pura blancura. Al igual que el que se nos había aparecido en la puerta, estos brillaban con una luz blanca que cegaba a la vista. Las palabras de Daniel antes no pasaron desapercibidas, y me aseguré de no mirar directamente a la cosa, para que mi mente no se rompiera y mi alma no se destrozara. O lo que sea que hubiera pasado en las puertas de entrada. El querubín, que había estado a mi lado hace apenas un minuto, voló hacia el pilar más cercano, a la brillante y enloquecedora luz de un serafín. Cuando el blanco de los serafines subsumió el azul del querubín, Daniel volvió la cabeza con una expresión de preocupación en el rostro. Ten cuidado con lo que digas de ahora en adelante. Ese pequeño bastardo azul está escuchando y observando todo lo que dices y haces. ¿Que no debería qué? ¡No hables! Daniel gritó, luego se estremeció mientras miraba hacia la parte superior de la pared antes de continuar. Tienes que escucharme. Esa cosa no es tu amiga. Piensa en ello como si fuera un dispositivo de escucha. Si dices algo mal, o haces algo mal, volará con su culito azul hasta el serafín más cercano. Miré hacia arriba y vi una luz azul que se separaba del blanco mucho más brillante. Y créeme, no quieres llamar su atención. Daniel se cayó, justo antes de que la luz azul ocupara su lugar a mi lado. Los serafines, a los que había ido el querubín, crecieron en tamaño. Eran una luz brillante que se extendía para siempre en el horizonte. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba sucediendo, una voz resonó desde el pilar, una voz que habría sacudido una montaña. Se ha dictado sentencia y se te ha considerado digno de entrar en el segundo cielo. Dijo la luz infinita antes de hacerse más y más brillante. Luego, todo se puso blanco. Podrías haberme dicho que eso iba a pasar, grité, mientras palpaba a ciegas a mis costados, buscando algo para orientarme. Sin previo aviso, la luz cegadora desapareció repentinamente, y vi algo que me sorprendió, incluso más que las agujas de plata y los ángeles que eran más altos que el infinito. Vi gente. Bienvenido al segundo cielo, anunció Daniel. Había gente por todas partes. Cientos y cientos de personas paradas alrededor, cada una con su propia ropa blanca y un querubín azul brillante. Todos parecían estar esperando algo mientras permanecían en silencio. Miré hacia arriba y descubrí que estábamos en una especie de edificio, ya que este lugar en realidad tenía un techo en lugar de cielo abierto. ¿Dónde estamos?, pregunté. Daniel suspiró. Ya te lo dije, es el segundo cielo, específicamente la sala material. Miré alrededor del cuarto. Dos de las paredes parecían estar hechas del mismo mármol impecable del que estaban hechas las puertas. Contra la pared izquierda, de la enorme habitación, había varios pilares pequeños separados de la pared. Mientras miraba los pequeños pilares, una luz brillante brilló encima de uno de ellos. Donde antes no había nada, ahora había un pequeño cubo brillante, lo suficientemente pequeño como para sostenerlo con dos manos. Uno de los brillantes orbes azules, entre la multitud, comenzó a flotar en su lugar hasta que una persona silenciosa a su derecha lo miró. Esto pareció apaciguar al pequeño bastardo azul, porque voló hacia el cubo brillante que estaba sobre el pilar, y comenzó a balancearse hacia arriba y hacia abajo. El hombre, que parecía tener 20 y tantos años y gozar de perfecta salud, se acercó y agarró el cubo.
¿Y por qué estamos aquí?, pregunté. Porque tengo que hacer mi trabajo, y mi trabajo es guiarte a donde necesitas ir, y necesitas ser guiado a lo largo del segundo cielo, y eso, señaló el cubo que el hombre sostenía, es el material, o sea, espacio y materia. Miré como otro destello de luz se iluminaba en otro pilar, mostrando otro cubo brillante idéntico. Otra luz azul oscilante llevó a otra persona silenciosa al pilar, para recogerla, justo cuando la primera persona salía de la habitación por un pasillo al otro lado. ¿Por qué nadie habla? Daniel miró como la nueva persona, una mujer rubia, comenzaba a caminar hasta el final de la habitación con su cubo brillante. Sígueme. Daniel se giró y me hizo señas para que lo siguiera. Vamos, antes de que tu pequeño querubín decida que estás tardando demasiado. Lo seguí hasta el pasillo al final de la habitación. ¿Somos prisioneros?, pregunté. Daniel se giró y miró directamente al querubín azul brillante a mi izquierda antes de responder. Ninguno de nosotros somos prisioneros aquí. Hacemos lo que hacemos porque conocemos nuestro propósito. Su significado quedó bastante claro, por el hecho de que nunca rompió el contacto visual con la bola brillante. Si alguno de nosotros decía algo incorrecto, este pequeño bastardo azul nos denunciaría al serafín más cercano. Daniel continuó caminando hacia el pasillo y yo lo seguí. Después de una corta caminata detrás de una fila de personas, que llevaban cubos frente a nosotros y personas con las manos vacías, que se dirigían a la habitación a nuestra izquierda, ingresamos a una enorme caverna, que se extendía lo suficiente, como para que no tuviera una estimación de qué tan grande era en realidad. El techo estaba a 15 metros de altura cuando salimos del pasillo, y entramos en la caverna propiamente dicha. Frente a nosotros, en largas filas ordenadas, había lo que parecían yunques de mármol de aproximadamente 1 metro de altura. Filas y columnas se extendían a lo lejos, casi todas ocupadas por una persona. Mientras caminábamos en nuestra línea ordenada, vi las pequeñas bolas azules alejar a sus cargas de la línea y dirigirlas a los yunques designados. Delante de la mayoría de los yunques había gente tranquila, vestida de blanco idéntico, cada una con sus propios cubos, cincelados con picos de plata maciza. Daniel se detuvo y entró en uno de los pasillos de yunques. Aquí, en la fábrica, puedes ver a las personas que han sido dignas de entrar al segundo cielo, haciendo lo que hay que hacer. Miré uno de los muchos yunques, mientras un recién llegado comenzaba a trabajar en su cubo sólido. ¿Y qué están haciendo exactamente con este misterioso material?, miró al cincelador mientras el joven comenzaba a tallar el cubo sólido. El primer chip que se cayó perdió el brillo endémico del resto del cubo. Aquí puedes ver cómo uno de los dignos comienza su trabajo creando las cadenas que son importantes para todo lo que hacemos aquí. ¿Cadenas? La extraña palabra no parecía tener sentido con los cubos brillantes que ya había visto. Daniel caminó por el pasillo hasta que encontró otro cincelador. El material de este ya no era un cubo, se parecía a algo más cercano a una esfera. Aquí puedes ver otro a medida que se acerca más a lo que necesitamos. Me detuve, frustrado por la continua falta de respuestas. ¿Por qué diablos todos están haciendo cadenas? ¿Qué están encadenando? ¿Y dónde duermen todos? ¿Y qué carajo está pasando? Me arrepentí de mis palabras casi de inmediato, cuando Daniel se dio la vuelta y miró al pequeño querubín, mientras se balanceaba arriba y abajo con un movimiento agitado. No hay necesidad de dormir aquí, respondió, y luego miró a otro cincelador. Estaba a medio camino del moldeado entre una esfera y un cubo. Aquí nadie pasa hambre. No hay dolor, ni enfermedad, ni necesidad terrenal. Daniel hizo una pausa y miró a mi izquierda antes de continuar. Ahora que has visto dónde están hechas las cadenas, sígueme hasta la entrada del tercer cielo. Miré a mi pequeño querubín azul. Parecía estar satisfecho con la respuesta de Daniel, cuando dejó de balancearse hacia arriba y hacia abajo, y volvió a su posición estacionaria anterior a mi izquierda. Daniel suspiró aliviado y se dio la vuelta para comenzar a caminar por la fila. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar mucho, uno de los muchos cinceladores detuvo lo que estaba haciendo. El hombre,
un caballero joven con cabello largo, dejó de cincelar y se volvió para mirarnos. ¿Por qué ustedes, los guías, son los únicos que pueden hablar con alguien? Eso es injusto. Daniel miró al querubín azul del joven. Comenzó a balancearse arriba y abajo, con el mismo movimiento agitado que el mío había hecho apenas un minuto antes. El joven continuó su perorata. ¿Cómo esperan que trabajemos? Sí, no nos cansamos y nunca tenemos hambre. Pero ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Lo que hacemos realmente vale? ¿O esto es un castigo de trabajo para toda la eternidad? La bola azul del joven se perdió de vista en tan solo un segundo. Por primera vez, desde que lo conocí, vi una verdadera expresión de miedo en el rostro de Daniel. Extendió la mano y me empujó hacia atrás, alejándome del joven. Al mismo tiempo, todas las personas que lo rodeaban directamente se alejaron de sus lugares de trabajo. El joven suspiró. ¡Malditos sean todos! Una luz repentina apareció en lo alto de la caverna, un destello brillante y una voz hecha de trueno. Ya no eres digno del segundo cielo, dijo el serafín antes de aparecer en el suelo directamente frente al joven. Lo envolvió en su luz y luego desapareció en un instante a través del techo de la caverna. Sin dejar marca por ningún lado, y en menos de 5 segundos, el hombre ya no estaba aquí. Los cinceladores que se habían alejado volvieron a sus yunques y continuaron cincelando. ¿A dónde se lo llevaron?, pregunté. A una aguja en la ciudad de Plata. Ahora ven conmigo al tercer cielo. Daniel comenzó a alejarse, y sin otra opción que ser llevado a una misteriosa aguja para nunca más ser visto, lo seguí. Pasamos junto a muchos trabajadores mientras caminábamos. Después de un minuto de caminar, vi lo que supuse que era el producto final, cuando uno de los cinceladores dejó su herramienta. Un gran anillo estaba encima del yunque de mármol. Brillaba con una luz mucho más brillante que los cubos con los que comenzaron. Cuando pasamos, recogió el anillo y comenzó a caminar justo detrás de nosotros, siguiendo a su guía a medida que avanzaba. Otro anillo comenzó a brillar en otro yunque, y otro seguidor se unió a nosotros por los pasillos. Cuando pude ver el otro extremo de la caverna, y el corredor hacia el que caminábamos, había una fila ordenada de personas con anillos blancos brillantes. La imagen habría sido ridícula, si no estuviera tan aterrorizado, por atraer la atención de una de las monstruosidades brillantes. ¿Más guías?, le pregunté a Daniel justo delante de mí. Volvió la cabeza, pero siguió caminando. ¿Hay más de uno de ustedes?, Daniel se rió. Por supuesto. ¿Crees que soy el único que guía a 6.000 millones de personas por aquí? ¿Y ustedes son los únicos a los que se les permite hablar? Miró hacia adelante y hacia abajo, y respondió en un susurro que apenas pude oír. Por supuesto. ¿Cómo podría alguien saber qué hacer, sin que alguien le diga lo que está pasando y cuáles son sus responsabilidades? Miré mi bolita azul. Parecía contento con la conversación que estábamos teniendo. Entonces, ¿nunca se cansan? Nunca. Él estaba en lo correcto. A pesar de las horas de caminata que había hecho desde que entramos en la pared, no sentía ni el más mínimo dolor. No tenía sed. No tenía hambre. Sentí que podía caminar para siempre. Y algo hizo clic. Miré a la gente en sus yunques, cincelando sus cubos brillantes, y pensé que yo lo podía hacer. Podría trabajar en eso para siempre. Miré mientras las pequeñas bolas azules conducían a los trabajadores con las manos vacías hacia la sala de materiales, y a la gente que llevaba anillos brillantes al final de la fila en la que estábamos. Era una eternidad de trabajo en silencio, haciendo lo mismo, una y otra vez. ¿Era eso un destino misterioso en la aguja de donde nadie jamás han vuelto? Hemos llegado. Miré hacia adelante. Mis pensamientos fueron interrumpidos mientras nos acercábamos al corto pasillo. Al final, había una gran puerta de madera, la primera cosa en todo este lugar que no estaba hecha ni de piedra ni de metal, y había un solo hombre parado frente a ella. No pude ubicar exactamente lo que me molestaba de él,
hasta que avanzamos un poco más por el pasillo y se volvió obvio. Estaba brillando. No ridículamente brillante como los serafines, ni un azul suave como los querubines, sino un amarillo cálido que resonaba con una sensación de esperanza y alegría. Él sonrió mientras nos acercábamos. Guía, ¿me has traído uno digno del tercer cielo? Daniel me miró rápidamente. Sí. El hombre, parado frente a la puerta de madera, le sonrió al pequeño querubín mientras volaba de mi lado al suyo. Lo miró por un momento, asintió, luego me miró y sonrió. Eres digno de entrar al tercer cielo y recibir la verdad. ¿Quieres saberlo? Daniel me miró con una expresión severa en su rostro y asintió con un movimiento de, sí, por el amor de Dios, di que sí. Miré a la gente detrás de nosotros esperando con sus anillos brillantes. Si hubiera otra opción, además de una eternidad, de cincelar un cubo hasta convertirlo en un anillo, entonces tendría que ser un idiota para no tomarla. Así que dije que sí. El hombre resplandeciente me sonrió y luego miró a Daniel. Te doy permiso para entrar en el tercer cielo, guía. Tu cargo es merecedor de las tribulaciones. Quité la mirada del hombre resplandeciente hacia Daniel. ¿Tribulaciones? Daniel me indicó que estuviera a su lado. Y nos hicimos a un lado para permitir que la primera persona detrás de mí, con su anillo brillante, se acercara al hombre brillante. Este tomó el anillo de la mano de la persona. Gabriel inspecciona cada anillo en busca de defectos, explicó Daniel. Vi como el hombre resplandeciente, Gabriel, miraba el anillo en su mano. Después de un momento, el suave resplandor a su alrededor se atenuó, y el anillo en su mano se hizo más brillante. Otro momento y el anillo volvió a su brillo normal. ¿Gabriel?, dije mirando al hombre resplandeciente. Él sonrió, y me tendió el anillo brillante. ¿El arcángel Gabriel? Gabriel volvió a sonreír. Le quité el anillo, atónito ante la revelación de lo que estaba frente a mí. Cuando Gabriel encuentra un anillo satisfactorio, generalmente alguien está aquí para llevarlo a través de la puerta. Sin embargo, esta vez tuvimos suerte. Daniel miró al arcángel que ya estaba ocupado inspeccionando otro anillo. Y podemos llevarlo nosotros mismos. Vi cómo Gabriel sostenía el anillo con ambas manos, y hacía el truco de hacer que el anillo brillara más. Sin embargo, a diferencia del que tenía actualmente, el anillo en las manos de Gabriel se agrietó, y luego se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos brillantes. Parecieron desaparecer cuando el brillo se disipó y desapareció. A veces el material no es lo suficientemente fuerte para nuestros propósitos. Ahora vamos. Daniel se giró y abrió la puerta de madera detrás de Gabriel. Detrás había una gran escalera de caracol excavada en la roca que conducía hacia arriba. ¿Entramos?, pregunté medio dudando. Daniel asintió. Daniel sostuvo la puerta abierta para mí, y la atravesé sosteniendo el anillo brillante en mis manos. Cerró la puerta, y ambos comenzamos a subir la escalera de caracol. Miré hacia arriba mientras dábamos los primeros escalones, y solo podía ver la parte inferior de las escaleras mientras subían en espiral. Caminaremos por aquí por un largo momento, así que si tienes alguna pregunta, este sería un buen momento. Ahora sí podemos hablar. El pequeño azul aún sigue aquí. Señalé al querubín que flotaba junto a mí. ¿Nos delatará si decimos algo malo? Ahora que dejamos el segundo cielo no hay mucho que podamos decir para calentarlos. La información en el segundo cielo es restringida, por su propio bien. Entiendo. Vi una luz azul flotando arriba por un segundo antes de que otra persona, una mujer alta con un afro corto, apareciera por la esquina. Daniel asintió con la cabeza mientras ella pasaba y bajaba las escaleras. Ella le devolvió la sonrisa. ¿La conoces?, pregunté en un tono de conversación alegre, ya que Daniel parecía relajarse más a medida que subíamos las escaleras. Conozco a todos los que viajan aquí, es mi carga saberlo. Conozco a todos en la caverna por la que caminaste, y a cada persona que baja por estas escaleras. He guiado a cada persona en esta sección del segundo cielo hasta aquí. ¿Cómo es posible? Debe haber decenas de miles de personas allí, trabajando en esas cosas.
144,000, para ser exactos. ¿Cómo es eso posible? Incluso si nunca dormiste, ni hacías nada más, moriste en, ¿cuánto? ¿2005? ¿2006? Eso no tiene sentido. El tiempo es diferente aquí. Bueno, no exactamente diferente. Es difícil de explicar. Un momento puede durar para siempre. Una eternidad podría ser un parpadeo, o algo por el estilo. Giré la cabeza y lo miré. Sé que no tiene mucho sentido. Realmente tampoco lo entiendo. De todos modos, es imposible seguirle la pista, sin puntos de referencia con los que compararlo. No cagan, no duermen, no comen, no beben. Exactamente. Caminamos un momento más en silencio. Otra persona pasó junto a nosotros durante este periodo y saludó a Daniel. Daniel asintió en respuesta al pasar. ¿Qué tan peligrosa es la información, como para que las personas del segundo cielo no pueden conocerla? Es el material y para qué se utiliza. Han sido juzgados dignos de saber que están haciendo las cadenas para contener algo peligroso. Lo suficientemente peligroso como para amenazar toda la existencia si se escapa. Si no supieran la verdad, entonces no trabajarían en las cadenas. Al menos eso es lo que me dijeron. Personalmente, no estoy tan seguro, y no estoy a cargo aquí. ¿Quién está a cargo entonces?, pregunté. Esta pregunta había estado ardiendo en mi mente desde que vi la ciudad plateada vacía. Había visto ángeles de todo tipo, y personas que nunca se cansaban en pos de la servidumbre eterna. Nadie realmente, hasta donde yo sé. Miré la bola azul flotando a mi lado. Daniel captó mi mirada y continuó. Ellos tampoco lo son. Sirven como todos nosotros. Por supuesto que no tienen libre albedrío como nosotros. La persona que me guió los comparó con algoritmos informáticos. Algunos, como Gabriel, más complicados que otros, pero todavía son algoritmos que siguen un conjunto de reglas que nunca sabremos. Una eternidad sin respuestas y trabajo eterno. Esto suena más a un infierno que a un cielo. Daniel soltó una carcajada. El infierno es simplemente la ausencia de Dios. Me estoy cansando mucho de... Fui interrumpido por el brillo brillante del cielo sobre nosotros. La escalera incrustada en el suelo finalmente terminó, y llegamos a la superficie, hacia donde nos dirigíamos. Lo vi una vez que finalmente estuvimos abiertos al cielo. Esto. Daniel hizo un gesto hacia adelante. Es el tercer cielo. Bienvenidos al reino de Dios. Frente a nosotros había una gigantesca esfera brillante, de miles de pies de ancho, flotando en el aire. Lo rodeaba un entramado de escaleras de mármol, escalas y andamios que lo rodeaban por completo, y permitían un movimiento casi sin restricciones alrededor de la esfera. ¿Y ese? Daniel continuó. Es Dios. Aparté la vista de la esfera y miré a Daniel. ¿Dios? ¿El gobernante de toda la creación? ¿El creador? Dios no es el gobernante de toda la creación. Él, amigo mío. Él es la creación. Miré el anillo brillante en mis manos, a la pequeña bola azul flotando junto a mi cabeza, luego a Daniel. Los ángeles no solo nos están vigilando a nosotros, ¿verdad? Daniel miró la bola brillante a lo lejos. No. Hizo una pausa por un minuto, mirando la enorme bola de luz que aparentemente era el creador de todo, y luego continuó. Poco después de que Dios hizo la creación, trató de deshacerla. Me quedé mirando el orbe gigante y brillante. Me quedé mirando a Dios. El Dios que quiso deshacer su creación. Ese anillo que sostienes es creencia. Creencia forjada a partir de las almas de todos los que hacen las cadenas que atan. Cuando no hay anillos, no hay cadenas, y entonces lo que tiene que estar aprisionado ya no lo estará. Miré al orbe gigante y luego miré a Daniel. Él asintió tristemente. Pero es Dios. Si Él creó todo, ¿cómo es posible que no haga nada contra nosotros? ¿Cómo es que nos permite que seguimos aquí? La creencia de que Él es un creador que no quiere destruirnos, lo mantiene atado. Pero nosotros somos únicamente su creación, y nuestras creencias únicamente pueden mantenerlo atado por un tiempo determinado.
Los lazos se rompen y necesitan un reemplazo constante. Tu trabajo, tu tribulación, es reemplazar esos lazos a medida que se rompen. Fue en ese momento que realmente entendí el término de la verdad. La verdad de toda existencia. La verdad de que Dios pensó que había cometido un error con la existencia. Dejé caer el anillo que llevaba, y me agarré el pecho con ambas manos cuando sentí un dolor repentino y agudo. ¿Qué te sucede? Me preguntó Daniel, aparentemente preocupado. Dolor. Fue la única palabra que pude pronunciar. El dolor en el pecho se extendió a mis extremidades y me desplomé en el suelo, incapaz de mantenerme en pie. Daniel se movió rápidamente para mirarme directamente a los ojos. Algo estaba sucediendo y era obvio por la mirada en sus ojos, que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No tienes mucho tiempo. Mi nombre es Daniel Marsh. Viví en Rochester, Nueva York. Dile a Mary que soy... La voz de Daniel se apagó cuando un agujero negro se cerró alrededor de mi visión y perdí el conocimiento. Lo siguiente que supe fue que estaba en una cama de hospital y todo me dolía. El médico me dijo más tarde que tuve suerte de sobrevivir al atropello de un conductor ebrio. Según él, llevaba muerto 5 minutos y 57 segundos. Lo que más me sorprendió fue que mi ex esposa dormía en la silla al lado de mi cama de hospital. Aparentemente, nunca había eliminado su nombre de mi lista de contactos de emergencia. Incluso con todo el dolor que le había causado, ella todavía había aparecido cuando yo casi me había ido para siempre. Todavía no me he recuperado del todo del accidente, y los recuerdos de lo que pasó en esos 5 minutos y 57 segundos, todavía están frescos en mi mente. No pensé que alguna vez le mostraría a nadie estos recuerdos, ya que en un principio los escribí para mi propio beneficio. Incluso con lo vívido que había sido, no podía creer que realmente hubiera sucedido. Y luego busqué a un tal Daniel Marsh, en Rochester, Nueva York. La foto del obituario de 2007 mostraba a un hombre un poco mayor, de poco más de 30 años, con su extraño peinado. Pensé en lo que había dicho justo antes de que yo volviera a la vida. El infierno es simplemente la ausencia de Dios. Si Dios quiere deshacer toda la creación y el infierno es su ausencia, entonces prefiero ir al infierno.